Los lunes nos encontramos aquí los cronistas del estado de Sinaloa para comentarles algunos temas relacionados con nuestro quehacer. Y como siempre, pues le damos las gracias a Paul Villegas, el director de esta radio Sinaloa, las frecuencias que nos unen, a Georgina Martínez, que es la titular de este programa Dale Tatahuila, a donde esté le mandamos un caluroso saludo. Se encuentra, como siempre, con nosotros Jaime Félix. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, saludo al auditorio. Juan Ramón Manjarres. Muy buenas tardes, como siempre, un honor estar aquí. Y en los controles pues, tenemos a Natanael Rayas, que es el que hace posible que se transmite este programa. Y se encuentra también Marcos Guerrero, compañero de la Crónica de Culiacán, que está grabando precisamente para las redes. Y su servidor, Francisco Padilla, cronista oficial de Culiacán, les da las buenas tardes y les agradece que esté en frecuencia con nosotros, como todos los lunes. Y tenemos un invitado especial. Los cronistas, pues, constantemente tenemos también como una de nuestras funciones preservar, tratar de conservar, tratar de promover, tratar de resguardar toda la información que se encuentra en los municipios y lógicamente también el archivo del Estado, y entre ellos pues, el archivo del Congreso. Y por eso hemos invitado a nuestro amigo, como un invitado especial, Arturo Aguirre Vilchis. Él es responsable de la conservación y restauración del Archivo General del Poder Legislativo. Muy buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes, gracias. De antemano, antes de entrar en materia, pues quería felicitarte porque vi ahí que subiste una nota en las redes de que hoy 27 de enero es Día Internacional del Conservador y Restaurador, que creo que fue según lo que publicas ahí, un congreso en Granada, el 18 congreso en Granada, es un congreso internacional del 2011. Sí, de esas reuniones periódicas y se promovió para que este día fuera el día internacional. Digamos, aquí también hay uno a nivel nacional, pero aplica para todo el mundo, entonces de alguna manera todos es una buena coincidencia en hablar de archivos y aparte que sea el día especial para los conservadores. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso antes de entrar a ver lo del archivo de acá del Congreso del Estado? O sea, ¿cuál es la función del restaurador? Porque tú eres restaurador. Sí, soy técnico en conservación, mi especialidad es la celulosa, pero yo pensaría precisamente por esta cuestión de la conservación que hay que ir más allá de la restauración, porque muchas veces la restauración, aunque digamos, dentro de las facultades que tienes y las necesidades técnicas, de alguna manera te llevan muchas veces a que los procesos de intervención no están bien localizados, es decir, hay productos que se desarrollaron en Europa y que aplicamos aquí y no son favorables. Entonces yo soy más defensor de la tarea de conservar, que es cuidar colecciones completas antes que intervenir documentos particulares, en la medida en que, como lo podemos ver aquí en Sinaloa, donde las condiciones tropicales extremas, alta humedad, alta temperatura, son ya dos de los factores más importantes de deterioro. Entonces yo creo aquí que lo más importante es precisamente la conservación, y estos espacios ayudan un poquito a visualizar esto, en la medida en que normalmente nos tipifican así como solamente restauradores, pero la restauración ya es un proceso aplicado de manera directa, y en cambio la conservación tiene que ver incluso con este tipo de actividades que son de difundir la conservación y las medidas preventivas sobre todo. Entonces esto incluso podría ir hasta cuestiones muy básicas como un buen manejo documental para ustedes como cronistas que tienen también como esta necesidad de recurrir a los documentos, tratarlos bien, porque la mayoría de los efectos de los documentos como deterioros están vinculados con lo antropogénico, es decir, con causas humanas, y por eso es que en mi caso, aunque tengo la facultad para poder restaurar, en realidad yo defiendo el hecho de cuidar las cosas y no alterar de manera general los documentos. Sí, gracias. Nosotros los cronistas abrevamos, digamos,
del patrimonio documental. Tú lo conservas, le aplicas tus conocimientos para preservarlo, salvaguardarlo, pero los contenidos son los que a nosotros más nos interesan, porque en esos documentos de distinto soporte, ¿no? Porque también ya hay documentos digitales, digamos, pero en esos documentos son el soporte de la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Es lo que a nosotros nos interesa, hurgar en ellos, investigar, para efectos de darle la difusión a toda esa información y de alguna manera ir desglosando aquellos elementos que son parte de nuestra identidad cultural, ¿no? El patrimonio cultural que cierran todos esos documentos son parte del trabajo del cronista a partir de su investigación y su interpretación para darlo a conocer al público. Claro, de hecho, afortunadamente del decreto 516 de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa se desprende, o sea, haciendo esta especie de paralelo con la ley general, que el concepto de documento abarca cualquier tipo de soporte, y hoy ya podemos hablar, por ejemplo, de la memoria del cuerpo, o por ejemplo de patrimonio inmaterial. O sea, que estoy diciendo que en realidad ustedes ocupan no solamente el contenido de los documentos a nivel gráfico, sino que también la memoria de las personas, y esto es muy importante destacar, puesto que en el caso, pensando en los historiadores, que su principal fuente son los documentos, ustedes tendrían también como y yo lo admiro mucho ese tipo de trabajo, es de rescatar la oralidad, ¿no? que de alguna manera tienen, y todo esto implica que de alguna manera el propio cuerpo, así incluso lo veía Sigmund Freud, que el propio cuerpo es un archivo. Entonces es muy importante. Lo que pasa es que la concepción de archivo, o sea, si lo vemos a nivel filológico, toponomológico, tendría que ser un lugar y un orden, y muchas veces pues la forma en la que nosotros conservamos pues es muy dispersa. Todos vivimos un poco eso, y entonces gran parte de mi trabajo ha sido también prepararme en la parte de organización, porque si no tenemos bien organizado no podemos dar acceso. Entonces no solamente es que tú quieras ver al documento íntegro, muy bonito, pero si no logra llegar a las manos de alguien que le pueda dar este análisis, darle vida, pues nuestro trabajo sería poco fructífero o innecesario incluso. Arturo, ¿tú de dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, pero ya soy adoptado de aquí de Sinaloa. Ya llevo 12 años. 12 años tienes, 12 ¿verdad? años, a partir del huracán Manuel. 12. Sí. Fíjate que yo le comentaba a los historiadores del Colegio de Historiadores, que también yo pertenezco y fui presidente alguna vez, y a los cronistas también les he comentado la importancia que significó para Sinaloa el hecho de que estuvieras por acá. Yo creo que Sinaloa ganó mucho contigo, ¿no? Porque me acuerdo ahorita que mencionaron cuando se inundó el Congreso del Estado, que básicamente mucho material se mojó. Sí, sí. Y yo me acuerdo que tú convocaste a muchos historiadores, cronistas, para que te echaran la mano, y pues gracias a ti se rescató un material. Bueno, ahí es una tarea muy compleja, porque precisamente yo estoy aquí derivado de las exigencias que historiadores, y particularmente don Adrián García Cortés, que él tenía contacto con el Congreso, estaba en ese momento asesorando para un proyecto de desarrollo institucional cuando ocurrió esta inundación, ¿no? Entonces se hizo una convocatoria a nivel incluso internacional, en la que por fortuna yo tenía experiencia en el tratamiento ya de manejo de material con riesgo biológico, y por eso es que vine aquí, en la medida en que el Congreso o sea, por lo menos la parte del estacionamiento, donde era estacionamiento y sótano, que era donde se agregaban los documentos, llegó a 1,90 m de agua y lodo, pero además para ese momento el Congreso no tenía drenaje, tenía una fosa séptica. Entonces el problema a nivel de riesgo biológico fue muy severo. Entonces, y con las condiciones de exceso de
de temperatura aquí, pues a las primeras horas comenzó a haber problemas, pero entonces yo estoy muy agradecido con la academia, con la UAS, con ustedes como cronistas, incluso hubo población, o sea, personas que fueron de buena voluntad a querernos ayudar. Algunos de ellos ya trabaja con nosotros después de un tiempo. Entonces creo, y me parece, nosotros hemos participado ya como grupo del Congreso, tanto a nivel institucional como a nivel privado, en el rescate de algunos otros archivos, porque sabemos que periódicamente, o sea, como decía Jaime Labastida, él hablaba de una forma de referirse a Sinaloa como la tierra de los 11 ríos, y es evidente que tarde o temprano va a volver a pasar este tipo de eventos. Nosotros lo tratamos de prevenir, pero también tenemos la facultad de corregir. Bien, vamos a volver en un momento, vamos a un pequeño corte. No se nos vaya, estamos viendo precisamente las funciones que juegan los restauradores, los archivistas, los cronistas, los historiadores, es decir, todo este colectivo que tiene que ver precisamente con esta institución que es en este caso el archivo del Congreso del Estado. Pero ahorita vamos a ver que ya hay instalaciones más modernas, más nuevas, y tienen equipo, y me gustaría que nos platicaras viniendo del corte sobre esto. Ahorita volvemos. Y ahora los incendios, ¿no? Sí, también. Sí, o sea, somos algo en riesgo. Fíjate que a mí me tocó el proceso que se siguió ahí cuando te contrataron a ti, que yo estaba en el archivo municipal. Y efectivamente fue don Adrián. No sé si lo hizo a través de de una organización que existe, Adavi, que él ya había traído aquí a dar conferencias a varios sobre restauración de archivos. Y bueno, cuando ocurrió el siniestro ese, yo me acuerdo que andábamos organizando un concurso para un mural dentro del cuadro. Bien, ya estamos de vuelta a su gustado programa Dale Tata Huila con sus amigos los cronistas, y como usted está oyendo, público apreciado, tenemos invitado a Arturo Aguirre Vilchis. Él es responsable de la conservación y restauración del Archivo General del Poder Legislativo, y nos estamos platicando precisamente antes del corte cómo la inundación esa que se dio del archivo del Congreso del Estado pues motivó, no sé si sería esa la causa, la motivación que propició que se crearon estas instalaciones tan preciosas que tienen con todo este equipo. Me gustaría que hablara sobre eso. Sí, bueno, la cuestión es que para cuando yo vine, y a veces precisamente por esta cuestión de que se privilegia la restauración, yo también pensé que venía a resolver un problema particular de documentos, pero cuando vi las dimensiones, lo primero que me surgió, y lo tuvimos que hablar, es que quizás no tenía razón, o sea, no había un objetivo claro de restaurar si iban a volver a tener los documentos en las mismas condiciones. Entonces tuve la fortuna, de alguna manera, de tener experiencia en cuanto a la cuantificación y manufactura de planos de instalaciones. Entonces, de ahí, de hecho, fue que yo derivé a la Academia de San Carlos, haciendo planos y todas estas cosas, y fue ahí donde me preparé en la curaduría para restaurar papel. Ahora bien, realmente mi experiencia había sido tanto en la supervisión de instalaciones, y esto ayudó mucho a que yo propusiera un conjunto de normas atendiendo a lo que ya el propio Archivo General de la Nación había publicado sobre archivos tropicales y bajos recursos, que aquí era y sigue siendo el tema, la verdad, ¿no? El Congreso del Estado de alguna manera se ha preocupado, y eso hay que pues agradecerlo. Yo precisamente por eso me he quedado aquí, porque a nivel profesional no cualquier persona tiene la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Normalmente nos acotamos a una pieza. Entonces aquí lo que ha venido pasando es que poco a poco hemos estado mejorando, siguiendo por ejemplo la norma mexicana de preservación documental, que tiene que ver con este
tipo de lineamientos e incluso ya normatividad a nivel internacional para tener una alta calidad constructiva. O sea, tenemos, en este caso, lo que había pasado, se hizo un primer edificio considerado como archivo general, donde realmente lo que teníamos era el archivo histórico, y pese a que ya estamos a 1,75 m sobre el nivel del propio Congreso, y eso ya era una ventaja, en realidad seguimos teniendo al río Culiacán, que en realidad son dos ríos que se concentran ahí, a escasos 500 metros. Entonces, cada época de lluvias estábamos un poco con la zozobra de volver a que todo el trabajo se viniera para atrás, ¿no? Entonces, afortunadamente la legislatura anterior autorizó, ¿no? Bueno, de hecho las dos anteriores autorizaron el nuevo edificio y estamos ahora ya en un segundo nivel. Ya no corremos ese riesgo de inundación, pero además pues ya con procesos técnicos bien establecidos, como desde el diagnóstico de las propias colecciones, un área de desinfección, un área de organización y obviamente un área de digitalización para esto en cuanto a procesos técnicos. Y además tenemos buenos áreas de almacenamiento, que eso es como nuestra caja fuerte, es ahí donde estamos de alguna manera monitoreando, que es gran parte de lo que ocupa mi trabajo, es estar viendo las condiciones de humedad, temperatura, radiación o cualquier falla técnica para poderla reportar y así mantener lo que nosotros llamamos control ambiental y sanitario. Sí. Arturo, permíteme resaltar dos cosas. Una que mencionó de paso aquí Francisco, que creo que es muy importante reiterar para que el público pues se centre más en tu función. La verdad es que tu presencia aquí en Sinaloa ha sido muy valiosa. Gracias. Desde un principio, porque le has dado desde tu posición como un profesional de la restauración de materiales y documentos, le has dado una visibilidad a los archivos, una revaloración a la función archivística que deben de tener todas lo que ahora conocemos como sujetos obligados de acuerdo con la ley estatal y la ley general de archivos. Por supuesto, por un lado, tú has contribuido precisamente, así como lo dice la ley general, de darle a los archivos una visibilidad y una importancia que no tenían a lo largo de toda la historia de la administración pública. Eso por un lado. Y por otro lado, tu presencia coincidió con hechos también interesantes que le dieron oportunidad a difundir mayor tu presencia aquí, que fue el momento en que se publicó y se puso en vigor la Ley General de Archivos, en el año 2015, más o menos, que estuvo aquí Mercedes de Vega, que era la directora del Archivo General de la Nación, sí, y que estuviste tú haciéndole un recorrido por todo lo que ya habías empezado a hacer, que ya estaba en ese momento muy ordenado. Yo me acuerdo haber estado en esa sala donde pues todos los estantes y depósitos de archivo pues estaban muy bien organizados. Creo que Mercedes de Vega, que vino aquí a impulsar que el Estado ya tuviera una ley de archivos, una ley estatal de archivos, que no la tenía en ese momento, ella se fue muy gratamente impresionada de todo ese trabajo. Y bueno, a partir de ahí pues ya empieza todo un movimiento para precisamente que el Congreso aprobara una ley estatal de archivos, que vale la pena mencionar que el estado de Sinaloa es el último estado de la República que tuvo la armonización una ley de archivos armonizada con la ley general, que salió hasta el 2020 y posteriormente duró casi año y meses para ser publicada, para ponerla en vigor. Fue el gobernador Rocha quien puso en vigor en febrero del 2021, si mal no recuerdo, esta ley que desafortunadamente hasta la fecha no ha sido instrumentada como lo marca la ley. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, para empezar, esa circunstancia de que viniera la entonces directora del Archivo General, la doctora Mercedes de Vega, pues ayudó que de alguna manera
lo que ya se estaba haciendo mejorara en la medida en que se estaba haciendo un nuevo edificio en Lecumberri, donde está el AGN, y nos asesoraron, nos ayudaron todavía a mejorar. Eso propició que incluso me invitaran a trabajar para hacer el testeo de todos los equipos. Precisamente esta otra cualidad que me he surgido de los planos, pues me ha ayudado también a tener cierta habilidad para leer diagramas y cosas así. Y bueno, pues me ayudó a que me fuera a la AGN y poder ver de alguna manera las novedades, porque todo el equipo allá es importado, lo trajeron desde España, y de alguna manera hemos querido replicar, o sea, tropicalizar, como decía también un historiador por aquí, Félix Brito, que era lo que hacía falta y lo que realmente hemos estado haciendo, porque ya existe mucha normatividad. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el archivo de Simancas, que ya en 1585, me parece, si no mal recuerdo, mencionaba que los libros se tenían que resguardar en lugares seguros, limpios, se tenían que transcribir, o sea, ya había una idea de una política de preservación documental. Lamentablemente las instituciones nacen sin la idea de un archivo, pero por lo menos aquí en Sinaloa, cuando se forma el Congreso del Estado, una de las figuras centrales era precisamente el oficial archivista. Sin embargo, esto se ha diluido y pensamos mucho en los archivos como algo que ya pasó, que no tiene mucha vigencia, y sin embargo los archivos son medulares en toda institución. Sin esto no puedes tener ni la transparencia, ni el acceso, ni el conocimiento. Fíjate que ahorita que mencionas esto, la función que cumplen los archivos para la población, pues en la mente de todos nosotros, y creo que del público en general, siempre piensa que el archivo pues es para historiadores, especialistas, investigadores, pero para la sociedad, ¿qué significa un archivo? Bueno, nosotros, para mí es fundamental, porque todos, incluso una persona, incluso en situación de calle, si logras ganar su confianza, te va a sacar un documento, alguna fotografía, algún escrito que tenga. Entonces todos tenemos esta necesidad de conservar. Sin esta ligación o ligamento con la memoria, con un objeto, en realidad perdemos este concepto de identidad. Entonces, para mí, precisamente en un contexto de violencia, yo creo que los archivos cumplen un papel muy importante en la medida en que si las personas tienen un arraigo, como ustedes lo hacen a través de la crónica, conociendo su lugar, la historia del lugar, van a poder incluso ser mucho más resistentes al hecho de incluso promover la violencia, porque tú tienes un arraigo para esto. Entonces yo lo veo muy, muy importante, aunque ya estamos hablando de archivos en una situación laica. En realidad los archivos tienen una enorme tradición a través del concepto de la iglesia, las pinacotecas y todo esto. Entonces yo tengo muchas expectativas que precisamente en la medida en que fue el gobernador Rochamoy el que ya publicó la ley de archivos, que den el siguiente paso de que este modelo que a nosotros nos ha estado costando mucho trabajo por la circunstancia de que es material con riesgo biológico, porque ya prácticamente lo que podemos hacer nosotros es controlar el biodeterioro a través de condiciones de limpieza, de monitoreo, de control ambiental. Sin embargo, hay otros municipios, pensemos en el Rosario, que lo conocemos, o sea, Ochoix, por ejemplo, con situaciones muy parecidas y que no se atendieron en su momento. Entonces, hemos podido recorrer todo el estado y el trabajo es inmenso. Lo que hace falta todavía por rehabilitar los archivos, por rescatarlos literalmente, es mucho. Sin embargo, ya cada vez hay más personas preparadas aquí y que ya no es nada más un trabajo de una sola persona. En realidad no se puede pensar así. Les agradezco pues, el comentario del valor de mi trabajo, pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, en este caso, la gestión, o sea, detrás de un edificio pues están los administradores, está la propia política. Ha sido un trabajo de estar por un lado y por otro. Entonces, y una de las, digamos, de las razones por las que uno
de pronto se deja la bata y se viene a dar una entrevista, es precisamente ayudando a que la gente tenga una vinculación, que nos visite, porque, repito, si la población no visita los archivos, en realidad nuestro trabajo es un poco inútil. Bueno, Ramón. Pues justamente te he estado escuchando muy atentamente, me emociona mucho tu conversación, pero quería ir al punto de la difusión de los archivos históricos, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en Sinaloa, muy notables, indiscutiblemente que tu llegada a Sinaloa como un experto se nota, porque a partir de ahí se recogen un montón de cosas y tenemos como resultado esta ley que promulgó el actual gobernador. Pero siento, y ahí estaría nuestro trabajo también, Francisco, Jaime, en la difusión. Es muy importante la difusión, porque los archivos, yo soy cronista y acudo mucho a la tierra, a la base. Muy pocas veces estoy en los archivos, no los conozco, apenas empiezo a conocerlos, y una vez que conocí el del Congreso del Estado, pues dije, qué bárbaro, no puedo decir que no hay un archivo organizado aquí, pero no lo conocía. Bueno, yo soy un poco cronista literario, pero me nutro de lo que la gente dice. Entonces, hay un esfuerzo que se tiene que hacer para que la población en general conozca los archivos, conozca el valor, porque se trata de uno de los patrimonios más importantes, y hacer que la gente reconozca su patrimonio, lo acepte como tal, porque yo he ido a instituciones y pregunto, ¿y dónde están los documentos o archivos que se generan aquí? No, nadie sabe de los archivos, así es decir, es algo como que se queda en un cajón ahí, ¿no? Bueno, Ramón, entonces es la difusión. Esto que estás mencionando es importante, ¿no? Pero también Arturo ha mencionado un tema muy fundamental, ¿no? Que es el ordenamiento de los archivos. ¿Para qué? Para la transparencia. Si no hay archivos bien organizados, el público en general no podrá conocer cuáles son los actos de autoridad que ejerce la administración pública como sujeto obligado, y todo el resto de los sujetos obligados que regula la ley y que deben de tener su sistema institucional de archivos. La transparencia requiere de archivos bien organizados. Estamos y de los acuerdo. Archivos bien organizados tienen una ley que hay que implementar en Sinaloa, y que hasta la fecha está pendiente de ese tema. Correcto. Bien, vamos a Seguimos ahorita. un segundo corte de estación. No se nos vaya, ahorita volvemos. Sí, claro. Sin los archivos organizados como lo que están ahorita, sin la ley, el trabajo de difusión sería muy pobre. Justamente sobre ese, digamos, corpus que ahora hay que lanzar un proceso de difusión, que la gente sepa. Arturo, vamos a darte la última participación, porque vamos a ver otro tema y te quieres quedar o ir de conversación. Sí, claro. Y no hay otra cosa, se le ha dado demasiado interés a los archivos históricos, dejando de un lado el vincular los Sí, archivos de hecho, yo quiero mencionar administrativos eso como porque alimentadores de los archivos históricos. se habla digamos, del acceso a la información pública, pero en realidad de lo principal es hacer instituciones eficientes. O sea, ¿a quién le sirve en primer lugar un archivo? Pues a la institución que lo está generando. O sea, Sí, y sí, sin un la organizado, institucional. Y en efecto nos ha hecho falta mucho la parte de la difusión, porque estábamos resolviendo problemas, o seguimos todavía un poco, pero ya creo que cada vez estamos más cercanos a que realmente podamos ya dedicarnos a extraer pequeñas cápsulas, dar a conocer ciertos documentos, porque pues, en su momento no era muy... Sí, pues hasta incómodo decir, mira, tenemos todos estos problemas, o sea, y son visibles ahí, el logo, son muy difíciles de por lo menos combatir visualmente, ¿no? Y también, pues... La reforma constitucional que dio vida a todo esto fue el del 2007, donde se incorporó el derecho de acceso a la información pública como un derecho constitucional humano. Y de ahí se empezaron a derivar las leyes secundarias que ahora están dando marcha para atrás. Y la creación de organismos autónomos. Precisamente don Adrián García Cortés decía que se había comenzado a querer hacer un pollo
Sí, lo del sin pollo tener, famoso. sí, sin tener Así pollo. que Un caldo de pollo. el caldo sin de tener pollo sin tener pollo. Sí, Ahora, esa ley de eso archivo. por un lado, y lo que es el acceso a la información pública, la reforma constitucional obliga a todo el servidor público que ejerce actos de autoridad a registrar esos actos de autoridad Pero esa ley ya y está. a ¿Por qué proteger no se sus aplica? documentos. Desde Están el los 21, ayuntamientos en San Ignacio. sí, se le ha dado el enfoque al archivo histórico, todo el mundo le va por ahí. El ICIC hizo una inversión como de 20 millones de pesos para habilitar archivos históricos, pero lo otro, el sistema institucional de archivos de cada sujeto obligado, ¿dónde está? Ahora este archivo del Congreso sigue estando en la vera del río, pero por donde el río pasó alguna vez. Y los documentos que yo veo es que los ríos vuelven a pasar por ahí, 100 años lo vemos en la Bien, ya estamos de vuelta aquí en este programa a darle tatahuila. Y pues como todos los lunes nos encontramos aquí los cronistas Jaime Félix, su servidor Francisco Padilla, Juan Ramón Macarrés, y tenemos, como ya está escuchando usted, como invitado especial a Arturo Aguirre Vilchis, que él es responsable de la conservación y restauración del Archivo General del Poder Legislativo. Pues te queremos agradecer, Arturo, tu presencia aquí. Creo que ha sido fundamental para que la gente sepa precisamente cómo funcionan los archivos, cómo está el archivo del Estado, del Congreso del Estado, y en términos generales, pues lo que se ha hecho en torno a esto, ¿no? No sé si tengas alguna última participación. Sí, yo solo quería comentar que pese a que se le da, lo comentábamos ahorita fuera del aire, una importancia sobrada al archivo histórico, en realidad se trata de un sistema institucional de archivos. Es decir, ayudar a las instituciones a que tengan un ordenamiento por todo el ciclo de vida del propio documento, desde que se origina e incluso antes, porque en este caso, por ejemplo, la ley de archivos, también ahí pudimos impactar en que es la única a nivel nacional en que tiene dentro en letra que se tienen que utilizar materiales neutros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, puesto que los deterioros que muchas veces encontramos en los archivos tienen que ver con el mal uso de algunos materiales, cajas de archivo y todo esto. Entonces, para mí es muy importante la cuestión de los archivos, pero no solamente a nivel histórico, aunque yo personalmente por esto me metí, porque yo soy amante de los libros, veía que en las bibliotecas siempre había libros rotos y todo eso, entonces yo me empecé a ir por ahí en el sentido de que era ayudar a algo que yo sigo amando, ¿no? Ahora a mí me toca estar en la parte técnica y ser solamente un colaborador para todos aquellos que hacen esta parte muy valiosa de la escritura. Sin embargo, yo considero, el Congreso me ha permitido entender un poquito más cuál es la vida interna, las tripas de todo el proceso legislativo, y creo que una de las cosas más importantes dentro de todo esto es hacer instituciones más eficientes, en la medida en que incluso se pueden reducir ciertos procesos o evidenciar que hacen falta ciertos procesos que de alguna manera o duplican o triplican muchas veces. Esto lo veo con nuestro archivista Luis Antonio Díaz León, que también él de alguna manera vino a reforzar esto, o sea, como en una especie pues digamos en un modelo de conservación y de acceso, porque eso al final del día parecería que eso es a lo que vamos, y en efecto una forma en la que nos estamos preparando para la difusión y para las nuevas generaciones es que adicional a todo esto estamos digitalizando, porque si volvemos a tener otra vez esta circunstancia de una especie de pandemia y cosas así, la idea es que las instituciones no paren, porque en el caso del Congreso es una institución que tiene unas funciones fundamentales y no pudo parar, y de hecho aún con todo y que se inundó, hemos tratado todo el tiempo de brindar servicio. Entonces creo que tratamos de tener este objetivo como archivo en difundir, organizar, conservar, hacer todo lo que se pueda y todavía más, y es que en esto de los archivos nos tenemos que seguir preparando. Hoy mismo, bueno, hace unos
unas 2 semanas tuvimos un curso que tenía que ver con paleografía y valoración, que tiene que ver ya de analizar los contenidos, ya no solamente es dedicarse a conservar el papel, sino ya ver qué es lo que hay, porque hay muchas dificultades para la comprensión, no solamente por el efecto nocivo de las manchas de lodo, de hongos o lo que ustedes quieran, sino nuestra incapacidad ya a veces de no poder leer una manuscrita o leer todas estas contracturas que se hacían antes a nivel oficioso. Entonces ya nos estamos preparando para ello y creemos que, o sea, la idea es que el archivo del Congreso del Estado sea un modelo de referencia para los otros municipios que tienen también unas circunstancias de altas temperaturas, edificios que a veces no son los adecuados, y tratar de ir evitando utilizar el concepto de archivo para cualquier cosa, porque se lo aplicamos a una bodega, se lo aplicamos a un conjunto de documentos amontonados, desorganizados. Entonces el archivo, o sea, yo con eso quisiera terminar, tendría que tener un lugar y un orden, y el lugar ya lo tenemos también un orden, y pues lo queremos de alguna manera también socializar para que los demás también tengan oportunidad de incluso ayudarnos a mejorarlo, porque al final del día también estamos muy atentos a los requerimientos que tienen los investigadores, los estudiantes. O sea, no es nada más para personal especializado, sino que incluso tenemos ahí la idea de hacer una especie de manual de insectos que los hemos localizado, de hongos, para que los demás tengan un parámetro para cuando tengan problemas como estos, que son, por lo menos en materiales orgánicos, son muy comunes, ¿no? Entonces, eso podría ayudar a que tengan unas políticas preventivas y que no estén aplicando venenos o cualquier otro tipo de correctivos, o sea, espontáneos, que a veces te pueden resolver a corto plazo y a largo plazo propiciar unos deterioros mayores. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Jaime, Juan Ramón, pues se acerca el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, y creo que pues es una fecha que nosotros también como cronistas siempre hemos estado participando. Desgraciadamente esta vez no vamos a poder participar por la situación que estamos viviendo. Duramos 25 años, con este año serían 26 nuestra participación en Quilá como cronistas, precisamente para conmemorar esta fecha que es la fiesta de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Sin embargo, pues creo que la ceremonia religiosa se va a hacer. Lo que no va a haber es, creo, la fiesta, ¿no? Estamos hablando, no sé si en el caso de lo deportivo también vaya a hacerse, pero creo que la fiesta se suspendió. En el caso del ritual que tiene que ver con la celebración de la Virgen, pues creo que eso prevalece. Sí, mira, yo quisiera enfatizar dos cosas en este tema de la fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria, para que la gente pues entienda mejor o se acerque más al verdadero significado de estas. Y lo otro, que todo el mundo pregunta por qué se comen tamales. Bueno, yo en eso pensé, hay que prepararse con los tamales. Entonces, son alimentos rituales ceremoniales que tienen antecedentes ancestrales, que no hay que olvidar que en las etapas prehispánicas los pueblos originarios, los pueblos de indios, como se llaman, grupos étnicos que existieron antes de la venida de los españoles, tenían una manera de ver el mundo, de ver el universo, etcétera, lo que le llamamos su cosmogonía, su manera de las creencias que tenían, y ellos tenían en sus procesos civilizatorios de esos grupos, tenían prácticas culturales de distinto tipo, entre ellas la práctica de los alimentos, pero también las prácticas de la vestimenta, de las fiestas, etcétera, que eran para ellos ofrendas que realizaban para dar gracias de alguna manera a sus dioses, para que las cosechas, las siembras y todo lo que tenía que ver con el ciclo de vida agrícola fuera abundante y fuera beneficioso. Entonces, esas fiestas ancestrales, a la llegada de los españoles,
se mezclaron, efecto del sincretismo religioso, se mezclaron y se ligaron al calendario religioso de la Iglesia Católica, pero no tanto su ofrenda como lo tenían las etapas prehispánicas, sino que la ofrenda era dar gracias a la Virgen o a los santos que estaban involucrados en ese momento. Entonces, bien, vamos al último corte, porque ya nos está haciendo Natanael la seña. Y ahorita volvemos ya en la recta final de este programa a darle Tata Huila. Bueno, comimos tamales porque sí, era una ofrenda. Y desde sí, es una entonces, ofrenda, sí, era una manera de pues, gracias. hay que ofrendar Pero como todo estaba relacionado con el ciclo agrícola, Sí. la parte anterior, pues, el maíz era el centro del ciclo agrícola, que era el principal producto alimenticio. Maestro, Y todo les lo envía hacían saludos el licenciado Pedro Armenta. por todos los, Les envía saludos el Entonces, licenciado Pedro la Armenta. fiesta era por allá en el Oyendo para- solsticio de verano, Sí. ¿no? em- Porque esa ellos hacían fiestas desde la siembra hasta la cosecha. correcto, así sí. Y durante todo ese tiempo, que era más o menos de mayo a noviembre, había muchas maneras Pero- pues, de estar pidiendo que Sí. lloviera, que estar pidiendo que... Pero fíjense que, perdón, cómo los rituales, cómo el asunto profundo de nuestra cultura permanece viva a pesar de las circunstancias. Violencia, el Chapo y toda la bronca que traemos ahorita, pero va a permanecer la fiesta de la Candelaria en su ritual principal, traído por los españoles, pero que es la Iglesia Católica. Bueno, no pues se suspende. lo que hizo el sincretismo fue darle vigencia a las prácticas culturales Es correcto, de sí, sí. nuestros ancestros. Por eso es sincretismo. Pero donde voy es como nuestra cultura prehispánica está viva. Uno puede ver en el centro histórico de México que no solamente hay danzantes ahí para pedir dinero, sino que originalmente están danzando como un asunto de ofrenda y te vienes hacia el interior de la República y ves a los huicholes y ves a los yaquis, acabo de ver los seris, ahí están, es nuestra cultura original, no está desaparecida, va por abajo de la tierra, aparecen aquí, aparecen allá. Así Pero que- el centro de todo eso es dar gracias o pedir, Poner a trabajar a los dioses. poner a trabajar los Sí. dioses. Exacto, entonces en el fondo está ahí, No, la fiesta es para eso. En eso está bien. Bien, ya estamos de regreso en la recta final de este programa, Darle Tata Huila, y estamos analizando ya para despedir este programa el 2 de febrero, el día de la Virgen de la Candelaria. Me llama mucho la atención a mí porque de Candelaria de vela, ¿no? De Candela. candela. Pero antes queremos mandarle un saludo a Pedro Armento Beso, que es el director de la Crónica de Culiacán, y precisamente es una de las instituciones que convocan precisamente a este programa junto con Radio Sinaloa, la Crónica de Sinaloa. Y pues le mandamos un caluroso abrazo y te saluda Arturo. Gracias. Saludos. Bien, pues ya para concluir este programa, estabas hablando de los tamales, hasta hambre, Dios. Bueno, la Del maíz. conclusión de toda esta narrativa que hice, que a lo mejor no fue muy clara, pero la conclusión es de que en todas estas prácticas culturales que ya las tenemos presentes, porque a lo largo de todo ese tiempo el mismo sincretismo religioso se encargó de tenerlos vigentes ahora, ¿verdad? En todas estas ceremonias rituales, el alimento era una de las partes centrales, y el alimento era el maíz en tiempos prehispánicos, porque el maíz era un alimento Nuestro maíz. de los dioses, y para tenerlo pues habría que, como tú dijiste ahorita, poner a trabajar a los dioses, ¿verdad? Pedirles, y en el momento en que ya se daba la cosecha abundante, pues hay que ir a agradecer. ¿Y cómo agradecían? Con sus fiestas, sus danzas, todas las formas, expresiones culturales que ellos tenían, pero en el fondo está el agradecimiento. Si antes lo hacían a sus dioses, ahora lo hacemos a los santos, los que somos creyentes de la fe cristiana, ¿no? Católica. Entonces ahí están los tamales,
porque los tamales pues son el pan de maíz, es el alimento de los dioses. En el Popol Vuh está muy bien expresado ese papel que juega el maíz como alimento de los dioses, del cual fue criado el hombre. Oye, se te olvidó el acompañante del tamal, el champurrado o el chocolate. Bueno, que son bebidas, pues son los alimentos El que cacao. están relacionados, el pinole, el atole de pinole muy Y el nuestro. cacao en el caso del chocolate. El cacao, por ahí están las bebidas, está el mezcal también. El mezcal en muchos rituales son alimentos, bebidas y en este caso preparaciones como estos platillos ricos son parte de nuestra alimentación. Oye Jaime, y esta tradición pues que tú conoces muy bien, que empieza con la rosca del Día de Reyes y transcurre precisamente y culmina con el 2 de febrero, exactamente con el ritual, que es un ritual también lo del niño, ¿no? El niño en la rosca. Sí, bueno, pues ahí también está el valor de la gratitud, del agradecimiento, porque quien obtiene el regalo del monito, que es representación del niño Jesús, pues va a ofrecer él sus alimentos a sus invitados o a la gente con la que se comprometió. También es una forma de él darle gracias a la Virgen. Sí, yo agregaría que incluso, porque por ahí encontré una tesis sobre los tamales, de cómo se distribuyen en todo México, y sí, en efecto, algunos son para el tipo de festividades, pero es también una tecnología de conservación de alimentos. Mira, O sea, es que interesante. O sea, el tipo de preparación, y incluso hay en algunas regiones que hay por momentos en que no se consume carne, en otros sí, cosas así. Entonces, pero lo interesante de ello es que la forma en la que se prepara, por cómo se sustrae la humedad, te ayuda a que se conserven más los alimentos. Entonces tú te los puedes llevar a la milpa y comértelos hasta mediodía sin calentarlos, cosas así. Entonces tiene muchas cosas, muchos aspectos ahí, sí. Pues hacerle una invitación a la gente, sobre todo a los católicos, para que concurran a la misa y a todo este ritual que se hace en torno a esta Virgen. Allá en Quilán, un saludo a los cronistas de ahí, a Nicandro Bañuelos y a Francisco Martínez, que son nuestros amigos allá en Quilán, de los que eran anfitriones cuando participábamos en este. Nicandro. Y incluso ellos tienen algunas publicaciones, ¿no?, en relación a la historia ahí de la Sobre Virgen. todo Nicandro Favela se ha dedicado mucho a investigar todas estas tradiciones. Los danzantes de Tecuichamona, que era una tradición prehispánica, era parte de la fiesta de la Candelaria, que ya se está desapareciendo. Incluso Nicandro pues es el que señala que esta tradición viene desde 1602 con los franciscanos. Y luego pues habla de que en 1963 fue coronada por el obispo Benjamín Aguirre. Y desde entonces pues ya la tradición ha tenido ya una consistencia que año con año pues congrega una gran cantidad de fieles que vienen desde la sierra, que viene gente de Estados Unidos incluso a visitar a la Virgen. Pues es uno de los principales santuarios del noroeste. Del noroeste. Santuario Mariano. Es una zona cultural ahí, es interesante verlo también. Y genera mucho turismo religioso. Sí, sí. Más Porque allá vienen de desde gente que vive en los Estados Unidos, sobre todo a que vienen a pagar sus mandas, bueno, a dar gracias, o a pedir favor. o a pedir favores. Entonces, No, a dar gracias, pues. ahí está el fondo de todo esto, ¿no? Esta mecánica. Y bueno, el turismo religioso pues ahora tiene impacto en la economía de un lugar como Quilá. En este tiempo pues es una fiesta a la cual acuden no solamente los fieles de aquí de Culiacán y los alrededores, sino los que vienen de todas partes de los Estados Unidos, mexicanos. Una pregunta, ¿y aquí no se vincula con la música? Es decir, porque a mí me sorprendió mucho la fiesta que se hace en Tlacotalpan, precisamente, o sea, y ellos está vinculado y lo mismo, llegan músicos de todos lados, o sea, de Estados Unidos, pero sobre todo de todas las regiones que tocan, sobre todo guapangos. Es que los rituales estos son ritos, son rituales que vienen acompañados de todas las expresiones culturales. La danza, la vestimenta también. Pero lo que sí es parte ya también del ritual, la banda.
La banda regional, ¿no? Con las mañanitas a la La Virgen con banda. gente llevarle las mañanitas a la Virgen. Y está la banda presente en la fiesta popular, está ahí la plazuela, ahí. Los chirrines también, de alguna manera, forman parte de... No sé si ahora con la situación van a estar también los músicos, ya ves que ellos pues, están en una situación también medio complicada, ¿no? Bien, antes de irnos, les quería recordar que el día de ayer, 26 de enero, se conmemoró el nacimiento de nuestro gran amigo Heberto Sinagagua. Ah, sí, mira. Exactamente, él nació en 1930 y pues creo que debemos recordarlo, el cronista. De los primeros cronistas. Los primeros cronistas. De tiempos modernos. Exactamente, creo que tiene una importante bibliografía ahí publicada. Creo que una forma de homenajearlo y de conmemorarlo pues sería leer sus libros, ¿no? Sobre todo tiene un libro un señero, pudiéramos decir, que es Historia y Destino, que es un libro que por lo sobre todos los cronistas e historiadores recurren mucho a él porque aunque son notas muy cortitas, pero da datos, da fechas, te recrea claramente el contexto en pocas páginas, ¿no? Tiene algunas novelas, tiene algunos libros sobre historia de Culiacán muy interesantes. Además tenemos un pendiente, los cronistas, la asociación organizó en este día, hace 3 años creo, conmemorando algo de alguna fecha importante de su nacimiento o muerte, en donde hicimos un conversatorio y al final de ese conversatorio el mismo público pidió que de alguna manera, aparte de celebrarlo reconociéndole todos sus trabajos de narrativa como cronista, se impusiera el nombre de él a una calle en Culiacán. Ya andamos en ese proceso. Sí, ya estoy. ¿Tú perteneces Sí, yo estoy trabajando ya para que le pongan el nombre a una calle de Heberto Importante. Sinagagua, nuestro amigo Alanís, Gilberto López Alanís, y pues a don Adrián García Cortés. Esas son las propuestas. Ya la comisión correspondiente de Cabildo. Se acaba de nombrar hace poco la comisión de nomenclaturas de la ciudad y ahí vamos a hacerle llegar las Pues ahí propuestas. que estás tú ahí como cronista Qué de bueno. la ciudad. Muy Bien, merecido pues para nos despedimos de ustedes, agradecemos de nuevo aquí a Arturo Aguirre su participación. Muy buenas tardes a todo nuestro público, nos vemos el próximo lunes, Jaime, Juan Ramón Manjarres. Hasta pronto. Agradecemos amigos. a Natanael que está Hasta allá en entonces. los controles y a Marcos Guerrero que está de parte de la crónica grabando este programa. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces. Gracias.